Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les saluda su hermano y colaborador en el Evangelio, Orlando Córdoba, saludándolos desde la ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz. Y Dios los bendiga a todos en esta mañana. Pues hoy iniciamos esta semana de hoy lunes 8 de junio del año 2026. Y pues es un placer estar una vez con ustedes, amados hermanos, y confiamos que esta semana pues podamos cada mañana estar con ustedes, que es nuestro mejor deseo, hermanos, para seguir adelante con nuestros estudios, creando conciencia de la necesidad de predicar el Evangelio de Jesucristo a través de este ministerio, Pasión por las Almas Perdidas. Pues enlazado al programa también de El Varón Siguiente a Dios. Pues bendito sea nuestro Dios, hermanos. Y pues gracias a Dios por esta mañana pues fresca, pues cayó un poquito de agua aquí en la ciudad de Puerto de Tuxpan. Y pues gracias a Dios, pues por ahí también los animalitos andan contentos. Y pues gracias a Dios, hermanos. Y pues bendito sea Dios. Esta es la forma en la que pues las ventanas de los cielos son abiertas para derramar bendiciones que sobreabundan. Pues bendito Dios, hermanos. Pues bien, vamos a cantar una alabanza, hermanos, la alabanza de Caminando sin parar, hermanos. Estas alabanzas las canto, hermanos, seguido porque, pues para predicar el Evangelio hay que caminar, hermanos. Hay que caminar y no hay que parar, ¿sí? Esta alabanza nos la enseñó nuestro hermano Marcial Pablo, uno de los colaboradores que predican con nosotros en el Evangelio. Nuestro hermanito es de allá pues está colaborando en Graciano Sánchez, Tamaulipas, pero en una campaña allá en Puebla, allá nos enseñó esta alabanza, hermanos. Y pues me gustó mucho y pues es la que seguido me gusta cantarla, hermanos. Hermano Meli, buenos días, hermano. Dios la bendiga, buenos días. Saludos y bendiciones para todos y todas los hermanos y hermanas en Cristo que ya están con nosotros esta mañana. Bendito Dios, hermanos. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando la venida de Jesús. Gracias Dios, por el don de predicar. Gracias Dios, por el don de predicar la salvación. Caminando sin parar, proclamando salvación, anunciando el Evangelio de Jesús. Gracias Dios, por de predicar la salvación. Buenos días, hermano Marcos, Dios, Marco Chico, hermana Elvia García. Parece que está fallando la conexión, hermanos. Veo que aparece ahí una nota de que me espere para seguir transmitiendo. No sé qué está fallando algo. No sé si es no sé qué no sé si está fallando por ahí. Si se ha cortado el video, hermanos. Hermana Elvia García, Dios la bendiga, hermana. Gracias por estar con nosotros esta mañana. A ver si no se está entrecortando el video, hermanos. Porque me aparece ahí, ahorita me apareció 3 veces que me esperara yo para seguir transmitiendo, para restaurar la transmisión. No, fíjese, sí, algo está pasando aquí
con mi internet, hermanos. Pero bueno, vamos a ver si nos deja transmitir sin entrecortar el video, hermanos. Creo que le afectó la humedad a la internet porque cayó algo de agua. Casi toda la noche estuvo lloviendo por acá. Sí. Manito Carlos, Dios bendiga, manito. Saludos y bendiciones, mi hermano. Manito. Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a orar al Señor, hermanos. Ok. Gracias, hermano Carlos, por la información, hermanos. Gracias. Espero Dios de que ya no se entrecorte. Pero vamos a orar. Padre Santísimo, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor, por la bendición que nos das, Padre, de poder estar una vez más transmitiendo a través de este ministerio Pasión por las Almas Perdidas y poder, Señor Santo, de la mejor manera, Padre Santo, pues seguir aprendiendo de ti, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, el cual, Padre, nos ha dejado ejemplo, Señor, para que sigamos sus pisadas. Y pues necesitamos, oh Dios eterno, reconocer, Padre, que hemos sido llamados, hemos sido puestos dentro del cuerpo de Cristo para seguir llevando, Padre, las buenas nuevas de salvación. Y pues te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, porque sin tu ayuda, pues no podemos hacer nada, Padre, no podemos hacer las cosas bien. Pero te pedimos, oh Dios, que tengas piedad y misericordia de nosotros y que podamos hacer las cosas que te agradan, Padre. Por eso permite que la lectura de hoy sea de gran bendición para todos y cada uno de tus hijos y tus hijas, para que de la mejor manera, Señor, aprendamos de ti, Padre. Reconocemos, oh Dios, que nos falta mucho por aprender, Padre, y que solamente, Señor, leyendo, escudriñando, Padre, y compartiendo los unos a los otros, es que podemos seguir aprendiendo, Señor, y corrigiendo, Padre, nuestro caminar delante de tu presencia. Por eso, Dios, oramos para que tú bendigas a tu pueblo, y para que podamos crear conciencia de la necesidad que tenemos, oh Dios, de predicar el Evangelio, Señor. Por eso, Padre, bendice la lección de hoy y permite, Padre, que pueda ser de bendición para tu pueblo y pueda traer muchos frutos, Señor, para todos aquellos que hemos de estar participando en ello. Bendice a todos tus hermanos y hermanas que se han conectado y a aquellos, oh Dios, que no podrán hacerlo por algún motivo, pero rogamos, Padre, que estos videos que quedan grabados, Señor, puedan tener acceso a ellos más adelante para que todos y cada uno, Padre, de tus hijos y de tus hijas, podamos prestar atención, Señor, a la necesidad que tenemos de predicar el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos y suplicamos. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a pasar a nuestra lectura. Hermano Suyapa, buenos días, hermana, Dios la bendiga. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hermano Romuldo Fuel, dice ahí. Rómulo Fuel. Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros. Bendito Dios. Vamos a nuestra lectura, hermanos. Pues el tema, hermanos, que vamos a tratar, hermanos. Bueno, el tema general que venimos tratando, pues es la predicación del Evangelio, hermanos. De cosas que se necesitan y cosas que no se necesitan en la predicación del Evangelio. Y pues hoy vamos a ver, hermanos, que la predicación del Evangelio no necesita, hermanos, que nos prediquemos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, hermanos. Es lo que nos dice la Escritura. Este tema lo hemos tomado, hermanos, de la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 5. Hermanos. Vamos a buscar, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 5. Dice ahí nuestro texto, hermanos. Estoy en otra versión, déjenme buscar la versión 60. Aquí está la versión 60 que mayormente tenemos. Dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos,
Fíjense, ahí está, hermanos, el punto. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Luego dice, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Hermano Eduardo Saavedra, Dios lo bendiga, hermanito. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bendiciones, hermano. Dios me lo bendiga, hermano. Fíjense, hermanos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Debemos de recordar, hermanos, que una de las cosas que podemos encontrar, sobre todo, ¿verdad? En, en el apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta a los Corintios, es de que el apóstol Pablo, cuando llegó, hermanos, a Corinto precisamente, él escribió en la primera carta, hermanos, en la primera carta, en su capítulo 2, versículo 1 al 5. Fíjense, vamos a considerar esa lectura, hermanos. 1 Corintios 2, versículo 1 al 5. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjense. En primer lugar, hermanos, en el versículo 1, el apóstol Pablo dice, fui a vosotros para anunciares el testimonio de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, predicó el testimonio de Dios. Fíjense. No predicó un testimonio personal, hermanos. Como muchos que hasta venden sus audios, sus predicaciones, con sus testimonios, hermanos. Y la gente le encanta los testimonios personales de la gente. No, que ese era así, era así, era de este y el otro. Y que ahora es esto, ahora es el otro. No sé si se han dado cuenta de eso. Y hay mucho de eso. Bueno, y sobre todo ahorita en la internet, en YouTube, pueden buscar ustedes testimonios, se van a encontrar muchos testimonios. Y la gente, hermanos, la gente le encanta, le encanta oír la vida de los demás. Pero Pablo, hermanos, Pablo cuando predicó el Evangelio, hermanos, para que se salve la gente, se enfocó, hermanos, en el testimonio de Dios. ¿En qué consistía, hermanos, este testimonio de Dios? Bueno, dice ahí, hermanos, versículo 2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El testimonio de Dios que está fallando la conexión otra vez, se volvió a cortar otra vez. Pero bueno, fíjense más. El testimonio de Dios que predicaba el apóstol Pablo estaba enfocado, especificado en la persona de Jesucristo, hermano, en lo que hizo por nosotros, de que murió y resucitó. Y dice, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, dice. Esa palabra, hermano, nos dice que no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. El versículo 1, hermanos, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Es decir, hermanos, no fui para quererles impresionar. Déjenme leer, vamos a leer voy a leer en la versión lenguaje sencillo,
el versículo 1 del capítulo 2 de 1 Corintios. Dice, hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. A veces, hermanos, con nuestro propio testimonio lo que queremos es impresionar a la gente, hermanos. Cuando nos predicamos a nosotros mismos porque queremos impresionar a la gente. Pero Pablo dice, no traté de hablarles palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Cuando salimos a predicar el Evangelio no tenemos por qué querer impresionar a nadie más. No. Dice el versículo 2, al contrario, decidí hablarles solo de Jesucristo, solamente de Jesucristo. No hablarles de mí, no hablarles de alguien, solamente de Jesucristo. Dice, y principalmente de su muerte en la cruz. Eso dice, hermanos, la versión, el lenguaje sencillo, hermanos. Sí. Así que cuando se trata de predicar el Evangelio, solamente debemos de hablar de Jesucristo, hermanos. Solamente de Jesucristo como Señor. Y hablar de lo que Jesús es y lo que Jesús hizo. Y claro, tenemos que hablar, hermanos, también de lo que Jesús nos pide hacer para ser salvos, ¿eh? Lógicamente, porque no podemos predicar una parte, como ya hemos visto, hermanos, en algunas lecciones anteriores. No podemos predicar una parte de la verdad, tenemos que predicar toda la verdad. Y toda la verdad, hermanos, la hemos definido en 3 puntos, hermanos. Acuérdense, ¿quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Y qué nos pide hacer a nosotros, qué nos pide hacer para ser salvos? Por eso, hermanos, debemos de recordar que cuando salgamos a predicar el Evangelio, hermanos, no debemos de predicarnos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, hermanos. Solamente a Jesucristo, la persona de Jesús. De lo que es, de lo que hizo y de lo que nos pide para nuestra salvación. Lamentablemente, hermanos, muchos, como les decía, predican su testimonio personal. Pero muchos de nosotros también, hermanos, fíjense, hablamos de nosotros como cristianos, en la Iglesia de Cristo. Preguntemos nosotros, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, fíjense, nosotros somos cristianos. Somos miembros de la Iglesia de Cristo. Somos hijos de Dios. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo de por Dios. Bueno, somos la iglesia, hermanos, somos miembros de la Iglesia de Cristo. Pero cuando usted y yo, amados hermanos, empezamos a predicarle a la gente de que yo como iglesia, no diezmo, no practico el diezmo. Yo como iglesia no practico instrumento musical. Yo como iglesia participo de la cena cada primera de la semana. Yo como iglesia ofrendo cada primera semana y no todos los días. Yo como iglesia no guardo el sábado. Yo como iglesia pues creo en la ¿cómo se llama? Como iglesia tengo la doctrina del Nuevo Testamento. Yo como iglesia pues trazo bien la palabra de verdad de la era patriarcal, que la era mosaica, la era cristiana. Entonces cuando hablamos de yo como iglesia, hermanos, hago esto, hago el otro, la pregunta es, ¿no será que también nos estamos predicando a nosotros mismos? Viéndolo de esa manera, hermanos, es mi perspectiva, hermanos. Por ahí coméntenme si estoy equivocado, hermanos. O sea, pero yo veo esta perspectiva, hermanos. De cuando salimos a predicarle a la gente de que no diezmamos, cuando salimos a predicarle a la gente de que no guardamos sábado, que predicamos a la gente de que tomamos la cena cada primera semana, que practicamos la doctrina verdadera. Cuando salimos a predicar eso a la gente, hermanos,
puedo ver ahí que lo que estamos haciendo es predicarnos a nosotros mismos, de lo que nosotros hacemos. Pero dejamos, hermanos, de enfocarnos solamente en Jesucristo. Y es aquí, hermanos, se sigue desconectando, hermanos. Mi internet está fallando esto no sé qué pasa. Pero bueno, es aquí donde usted y yo tenemos que recordar, hermanos, que la predicación del Evangelio no necesita que nos prediquemos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, hermano. Solo a Jesucristo, como dice la versión del lenguaje sencillo, hermanos. Solamente a Jesucristo nos debe predicar. Eh, Tenemos el ejemplo, hermanos, del apóstol Pablo que nos escribió allá en 1 Corintios 15. Vamos a buscar ahí, hermanos, por favor. Se nos hermano Carlos Pérez, si hay que enseñar eso, pero no de la manera de yo, nosotros. Debemos decir, así dice la Escritura. Amén, mi hermana Sofía Pacheco. Sí. Pues fíjense, hermanos, es que realmente, eh, aunque eh, debemos de enseñar, es cierto, debemos de enseñar lo que dice la Escritura, hermanos, eso es cierto. ¿Sí? Pero tratándose de la predicación del Evangelio, ¿sí? De las palabras por las cuales la gente se pueda salvar. Eh, y vamos a ver, hermanos, por ejemplo, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 2, versículo 1 Corintios 15, hermanos. 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, cuando llegó a Corinto, lo que les predicó fue el evangelio, dice aquí, hermanos. Luego dice, el cual también recibisteis. Estos hermanos en Corinto recibieron el evangelio. Dice, en el cual también perseveráis. Estos hermanos en Corinto perseveraban en el evangelio. Luego dice el 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es decir, los hermanos en Corinto necesitaban retener la palabra del evangelio que les había predicado Pablo. Si no retenían esa palabra del evangelio, entonces su fe iba a ser en vano. Pero luego le dice, porque primeramente, o sea, la prioridad, hermanos, lo primero, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, como diciendo el apóstol Pablo, lo primero que yo recibí para mi salvación es lo primero que yo les ando enseñando. Ahora, ¿qué es lo primero que había recibido Pablo y qué era lo primero que enseñaba? Bueno, habla de lo que Jesús hizo, hermanos. ¿Qué hizo Jesús? Murió por nuestros pecados. ¿Qué más hizo? Fue sepultado. ¿Qué más hizo? Resucitó al tercer día. ¿Lo ven? Y esto, hermanos, y esto lo podemos ver, hermanos, de una manera detallada en el ejemplo del apóstol Pablo, hermanos, cuando predicó allá en Antioquía de Pisidia. Eh, mm, Tenemos, por ejemplo, en Hechos 22, hermanos, en Hechos 22, encontramos al apóstol Pablo, hermanos, platicando su conversión. ¿Sí? Algunos decimos, bueno, su testimonio, ¿no? de lo que era y lo que ahora es. Pero démonos cuenta, hermanos, el apóstol Pablo ahí no estaba predicando en sí el evangelio, hermanos. El apóstol Pablo ahí estaba defendiendo, ¿no? Defendiendo su, 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 su- era su argumentación, era en su defensa. ¿Sí? Él estaba hablando de su conversión, pero por su defensa, hermanos. No por predicarle el evangelio a las personas, hermanos, para su salvación.
Según Eduardo Saavedra dice, predicando el Evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a todos los hombres para salvación. Amén. Sí, hermanos. Exactamente. Es algo muy, muy acertado, hermanos. Nuestra hermana Maricela Gutiérrez, Dios la bendiga, hermana. Saludos a nuestros hermanos y familia en Matamoros, Tamaulipas. Fíjense, hermanos. A veces queremos agarrar el ejemplo del apóstol Pablo, hermanos, cuando él platicaba su conversión en Hechos 22 y parece también en Hechos 26. Pero debemos de ver, hermanos, que Pablo ahí, hermanos, cuando habla de él, ¿verdad? De cómo perseguía a los cristianos y de que iba rumbo a Damasco, ¿verdad? Para y luego que se le apareció Cristo, ¿verdad? Y habla cómo lo llamó Cristo. No estaba él ahí para predicar el evangelio, hermanos. Estaba para defenderse de los que le acusaban, hermanos. Porque muchos de ahí tomamos el ejemplo para predicar testimonios. Pero no deberíamos, hermanos. Y es mi perspectiva, ¿verdad? Pero fíjense, vamos a analizar un poquito, hermanos. Ya en detalle ya tenemos este estudio en el bloque de YouTube de Creyéndole a la Biblia, con el bloque que se llama Ejemplo de los que predicaron el Evangelio. Ahí está en detalle este ejemplo del apóstol Pablo, hermanos, cuando predicó en Antioquía de Pisidia. ¿Sí? Allá en Hechos capítulo 13, vamos al capítulo 13. La historia la podemos encontrar desde el versículo 14 al 41, hermanos. Pero vamos a empezar leyendo, hermanos, capítulo 13, versículo 14 al 22. Dice ahí, hermanos, Hechos capítulo 13, versículo 14 al 22. Dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, escuchen, oíd. El Dios de nuestros padres de Israel, el Dios de este pueblo de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciéndoles, he aquí he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Fíjense, hermanos. ¿A dónde llegaron? Pues llegaron a Antioquía de Pisidia, hermanos. Y los hermanos ahí de la sinagoga le dijeron, pues, si traen algún mensaje, pues, hablen, digan. Y pues Pablo, hermanos, hecho señal, empezó, hermanos, a decirles, escuchen, en el versículo 16, hermanos. Hermano José Ángel, Dios le bendiga, hermano, gracias por compartir, hermanos. Bendito Dios. Gracias, hermano Eduardo, por compartir la cita bíblica, hermano. Fíjense, hermanos. Aquí, hermanos, vemos que el apóstol Pablo introduce la predicación del Evangelio no dando su testimonio, hermanos, no hablando de él.
sino que él comenzó, hermanos, a hablar desde cuando Dios, hermanos, escogió al pueblo de Israel y los enalteció, y los libró de Egipto, los caminó por el desierto, llegaron a la tierra prometida. Y después, hermanos, de los jueces, pues tuvieron reyes, a Saúl y luego a David. Y habla del rey David, hermanos, porque por medio del rey David introduce a Jesús, hermanos, para hablar de Jesucristo. Porque ese es el mensaje principal, el mensaje fundamental del Evangelio, hermanos, es la persona de Jesucristo. Solamente Jesucristo, como leímos en el lenguaje sencillo, hermanos, del 1 Corintios 2:2. No me propuso hablar de nadie más, sino solamente de Jesucristo, decía este texto. Y es lo que está haciendo exactamente, hermano, aquí el apóstol Pablo. No está hablando, hermanos, de él, ni de lo que él practica, ¿verdad? Como que no diezma, como que no ofrenda todos los días, como que no guarda el sábado, ¿verdad? Está hablando específicamente de Jesucristo. Introduce a Jesucristo, hermanos. Y lo menciona como el hijo de David. Bueno, lo que menciona el versículo 22. Dice, quitado al rey Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Versículo 23, hermanos. De la descendencia de de la descendencia del rey David, hermanos, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Fíjese, está, hermanos, enfocando el apóstol Pablo, hermanos, a Jesús. Hablar solamente de Jesucristo, hermanos. Solamente de Jesucristo. Y de nadie más, hermanos. No tenemos que hablar de nosotros mismos. Sigue fallando nuestra conexión, hermanos. Una disculpa ahí para todos los que están conectados, hermanos. Pero fíjense, hermanos. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús es el hijo de David, hermanos. Porque está presentando a Jesús. Jesús es el hijo de David, según el versículo 23. De la descendencia de del rey David. Jesús, hermanos, es de la descendencia de David. Jesús es a quien Dios levantó, hermanos, por Salvador a Israel. Ese es Jesús. Eso lo dice el versículo 23. En el versículo 24 y 25, vamos a leer el versículo 24 y 25, dice, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene atrás mí, uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Acuérdense que Jesús dijo, hermanos, que no hubo profeta más grande que Juan el Bautista. Así lo señaló Jesús. Pero aquí, hermanos, nos damos cuenta que Pablo en su predicación, hermanos, está presentando a Jesús como a uno más grande que Juan el Bautista. Más grande todavía. Versículo 26 y 27, hermanos, del capítulo 13 de Hechos. Dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Quién es Jesús, hermanos? Bueno, es al que condenaron, hermanos. Es al que condenaron a muerte. Ese es Jesús. En el versículo 28, hermanos, fíjense que lo que dice el versículo 28. Dice, y sin hallar en él, sin hallar en Jesús, hermanos, causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase.
¿Quién es Jesús? Jesús es un inocente, hermano. Un inocente. A pesar de su inocencia lo mataron. Y démonos cuenta cómo están enfocados, hermanos, la predicación del Evangelio solamente a la persona de Jesucristo. Por eso es que la predicación del Evangelio no necesita, hermanos, que nos prediquemos a nosotros mismos. No necesita eso. No necesita eso. Sino solamente a Jesucristo como Señor, hermanos. Sigue diciendo, versículo 29. Dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Quién es Jesús, hermanos? Jesús es el que cumplió, hermanos, las escrituras. Él es el que cumplió, hermanos, lo que todo estaba en las profecías, hablando del Mesías. Versículo 33. Dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Quién es Jesús según este versículo? Es el Hijo de Dios, hermanos. Es el Hijo de Dios. Porque Dios dijo, mi hijo eres tú. Versículo 38, hermanos. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, hermanos, se os anuncia perdón de pecados. ¿Quién es Jesús, hermanos? Es el medio para obtener el perdón de pecados. No hay otro, hermanos. Versículo 39. Dice el 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él, o sea, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Démonos cuenta, hermanos, haciendo un resumen de quién es Jesús. Jesús es el hijo de David. Jesús, hermanos, es a quien Dios levantó por Salvador. Jesús, hermanos, es uno más grande que Juan el Bautista. Jesús es el que condenaron. Jesús es un inocente. Jesús es el que cumplió las escrituras. Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios. Jesús es el medio para obtener el perdón de pecados. Jesús es el medio para poder ser justificados. Jesús, hermanos. Enfocado en Jesús. ¿Ven? ¿Dónde entra ahí, hermanos, la parte, hermanos, de predicarnos a nosotros mismos? No cabe, hermanos, en la predicación del Evangelio. Por eso la predicación del Evangelio no necesita, hermanos, que nos prediquemos a nosotros mismos, sino solamente a Jesucristo, hermanos. Ahora, ¿qué hizo Jesús por nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que es este Jesús? El hijo de David, el que levantó a Dios por Salvador, el que es más grande que Juan el Bautista, el que condenaron, al inocente, el que cumplió las escrituras, el Hijo de Dios, el medio para nuestro perdón, el medio para nuestra justificación. ¿Qué hizo por nosotros? Versículo 28, hermanos. Fíjense lo que es el 28. Ahí estamos en el capítulo 13, pero ahorita vamos a ver el versículo 28. Dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. ¿Qué pasó con Jesús? Lo mataron. Aquí eso de que lo mataron como que suena que lo agarraron distraído, ¿no? Y perdón por la risa, hermanos, pero ¿sabe por qué me dio esta risa, hermanos? Porque hay unas personas, hay algunas personas andan predicando, hermanos, que Jesús vino como rey, pero como lo rechazaron como rey, porque vino Jesús a establecer su reino, pero como lo rechazaron, o sea, como que lo mataron de sorpresa, que él ni sabía que le iban a matar, pues ya no pudo establecer su reino. Entonces, en lugar del reino puso la iglesia. ¿Sí? Y que todavía va a venir el reino milenial, ¿no? Del milenio, no sé qué, tantas enseñanzas por ahí. Hermanos, pero a Jesús no lo sorprendieron con la muerte, hermanos. Él vino para eso. Por ejemplo, vamos a ver Juan, ¿no? Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Miren lo que Jesús dijo ahí. Dice, Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Fíjense. Jesús dice que el Padre lo ama. ¿Por qué? Porque
Él puso su vida, hermanos. Pongo mi vida para volver a tomar. ¿Dónde puso eso su vida? La puso en la cruz. ¿De dónde la volvió a tomar? De la tumba, resucitando entre los muertos. Miren lo que dice 18. Dice 18, nadie me la quita. Es decir, a mí no me agarraron de sorpresa para morir, de tratar siendo risa, sino que yo de mí mismo la pongo. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué Jesús tenía ese poder, hermano, de morir y resucitar? Dice Jesús, este mandamiento recibí de mi Padre. Así que eso de que lo mataron no significa que lo agarraron de sorpresa, hermanos. No. Él se dejó matar, hermanos. Sí. Es decir, Él voluntariamente murió por nosotros. Y así como murió, también resucitó. Es decir, así como Él puso su vida, la volvió a tomar. Así que no porque leamos ahí de que lo mataron, significa que lo hayan sorprendido con la muerte. No, no. Él sabía a lo que venía. Porque ese mandamiento se lo dio su Padre. Para nuestra salvación. Esa es la realidad, hermanos. Ahora, regresando al libro de los Hechos, capítulo 13, ahí nuestra historia, hermanos, de la predicación en Antioquía de Pisidia. Versículo 29, hermanos. Dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él están escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Es decir, hermanos, Jesús murió y lo sepultaron, hermanos. Es decir, fue sepultado. Versículo 30, hermanos. Al 37, vamos a leer ahí, hermanos. Dice, mas Dios le levantó de los muertos. Y él, o sea, Jesús, hermanos, se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿De qué manera lo cumplió? Dice, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Entonces, ¿qué hizo Jesús, hermanos, por nosotros? Murió, fue sepultado y resucitó. Y está enfocado en Jesús. Solo Jesús, hermanos. Solamente Jesús. No, la predicación, hermanos, del Evangelio no está basada, hermanos, en predicarnos a nosotros mismos, no, sino solamente a Jesucristo. Lo que Jesús es y lo que Jesús hizo. Porque también, hermanos, encontramos la parte que lo que nos pide Jesús hacer para ser salvo, hermanos. Porque también he escuchado esa doctrina también de que no necesita hacer nada, solamente creer y ya. Pero eso no dice la Biblia, hermanos. Hay cosas que tenemos que hacer, como ya vimos en las clases anteriores de Hechos 22:10, cuando Jesús le dijo, entra a la ciudad y se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y aquí, hermanos, en esta historia, hermanos, que tenemos aquí de la predicación del Evangelio en Antioquía de Pisidia, capítulo 13, hermanos, versículo 15 y 16, miren lo que dice. Dice, después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, escuchen. Lo primero que tenemos que hacer más es escuchar. Por eso Jesús dijo, id y predicad el Evangelio. ¿Para qué hay que predicar el Evangelio? Para que el mundo escuche, hermanos. Para que el mundo escuche. Ahí tenemos que escuchar. Si queremos ser salvos, hermanos, tenemos que escuchar el Evangelio. El Evangelio basado en la persona de Jesucristo, hermanos.
no en la persona del predicador, ¿verdad? De lo que era, lo que ahora es, no. La persona de Jesucristo, hermanos. Versículo 38 y 39. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él, o sea, en Jesucristo, es justificado. La pregunta es, ¿quién? ¿Quién es justificado? Dice, todo aquel que cree. Es decir, hay que creer, hermano. Y fue lo que Jesús dijo. Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es lo que dice Marcos 16, versículos 15 y 16. Y aquí lo vemos, hermanos. Porque versículo 48 y 49, dice ahí el versículo 48 y 49 de Hechos capítulo 13, dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Esa parte, hermanos, de que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La pregunta es, ¿cómo supieron, hermanos, que creyeron? ¿Nomás porque dijeron, creo? ¿O cómo se dieron cuenta de que creyeron, hermanos? Bueno, hermanos, algo muy importante que debemos de reconocer aquí. Debemos de recordar, hermanos, que cuando nos bautizamos, es cuando ponemos en acción la fe en el Evangelio de Jesucristo. Mientras las personas, hermanos, no se bauticen, eso significa que no han creído verdaderamente, hermanos. Miren, vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice ahí nuestro texto, hermanos. Sepultados con Él en el bautismo. O sea, sepultados con Jesucristo, hermanos, en el bautismo. En el cual fuisteis también resucitados con Él. O sea, al cual fuiste resucitados con Jesucristo. Pero ¿de qué manera, hermanos? ¿De qué manera somos bautizados con Él y resucitados con Él? Dice, mediante la fe, hermanos. Mediante la fe. O sea, para que mi fe, hermanos, sea una fe verdadera en el poder de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, yo tengo que demostrarlo, hermanos, bautizándome. Las personas, hermanos, que dicen que creen, pero no se bautizan, ¿a poco de veras creen? La fe, hermanos, tiene que estar basada, hermanos, en la obediencia. Y Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y aquí es donde vemos, hermanos. ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Nos pide que escuchemos el Evangelio, nos pide que lo creamos y nos pide, hermanos, que obedezcamos el Evangelio, hermanos. Si yo soy una persona que creo en la muerte de Cristo, debo de morir con Cristo bautizándome. Si yo creo que Jesús fue sepultado, yo debo ser sepultado con Cristo bautizándome. Si yo creo que Jesús resucitó, debo de resucitar con Cristo bautizándome, hermanos. Bautizándome. Bautizándome en el agua. ¿Sí? En el agua, hermanos. Porque ahí, hermanos, en ese bautismo, es donde se pone en acción la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. Por eso el texto, hermanos, de aquí de Hechos 13, dice, hermanos, el versículo 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, ¿creyeron? Sí. Creyeron porque obedecieron el Evangelio bautizándose, hermanos. Por eso es que la Escritura dice creyeron. Pues aquí vamos a dar nuestra clase, hermanos. Como conclusión, hermanos, la predicación del Evangelio no necesita que nos prediquemos a nosotros mismos, hermanos.
sino solo a Jesucristo como nuestro Señor. Por eso, hermanos, si usted va a predicar el Evangelio, asegúrese de hablar solamente de la persona de Jesucristo. No tiene que hablar de otras cosas, hermanos, para la salvación de las personas. Predique quién es Jesús, predique qué hizo Jesús y predique qué es lo que Jesús nos pide para que seamos salvos. Para que entonces usted y yo estemos seguros que si salimos a predicar el Evangelio, lo estamos haciendo de acuerdo al plan divino de Dios en su palabra. Pues Dios nos bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Hermanos, Dios, hermanas, Dios los bendiga. En esta mañana, esperamos en Dios el día de mañana continuar una vez más a través de nuestro ministerio, Pasión por las Almas Perdidas. Y pues les recordamos, hermanos, síganos en nuestra página, Ministerio Pasión por las Almas Perdidas, para que podamos llegar a los 100 suscriptores. Solamente tenemos 71 suscriptores, 71 seguidores. Busque la página Ministerio Pasión por las Almas Perdidas para que nos sigan ahí y podamos transmitir directamente de esa página, hermanos. Pues vamos a orar. Padre eterno, te agradecemos, Dios, esta mañana el poder estar ante tu presencia, Padre, disfrutando de esta exposición de tu palabra y de compartir con tu pueblo, Dios eterno, este mensaje. Confiamos, oh Dios, de que nos bendigas, nos ayudes, Señor, para seguir adelante en la obra y el ministerio que tienes para cada uno de tus hijos y de tus hijas. Gracias, Padre, por esta mañana que hemos disfrutado esta lectura y confiamos, Padre Santo, que nos ayudes para seguir adelante, Señor, como siervos y siervas. Gracias, Padre. Oramos para que esta semana sea de bendición para todas las actividades que hay a favor de tu pueblo y que siempre, Señor, tus bendiciones estén, Padre, en la vida de tus hijos y tus hijas, Padre. Algunos que pasan problemas de salud, algunos que pasan problemas de familia, problemas laborales, problemas sociales, pero tú tienes el control de todo, Padre. Y por eso, Dios, confiamos que las cosas que nos rodean, Señor, pues no hay nada. Y de esa manera, Señor, seguir adelante en esta vida que nos prestas en este mundo, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a serte fiel, Padre, y a buscar la sabiduría de lo alto para llevar una vida grata delante de tus ojos. Te lo pedimos todo y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues Dios los bendiga, hermanos. Gracias, gracias y una disculpa porque se estuvo interrumpiendo, hermanos, este video, pero confiamos de lo que se haya podido transmitir, pues sea de gran bendición para su pueblo. Pues un abrazo para todos. Recuerden, les saludo a su hermano Orlando Córdoba. Pues le invitamos también a seguirnos, a suscribirse, hermanos, en nuestro canal de YouTube, Creyéndole a la Biblia, donde estos videos, hermanos, quedan permanentes ahí para que tenga acceso a ellos. Pues un abrazo para todos, hermanos. Bendiciones.